aplauso de bienvenida a la gente que nos va a ver en vivo por nuestras diferentes plataformas digitales. Bienvenidos todos a casa esta mañana. Antes de entrar en la palabra, nos gustaría recordarle la agenda del mes de octubre, la agenda que estamos desarrollando. Número 1, recordarles que ya dentro de 8 días, ya es el otro domingo, nuestro Movimiento Fest. ¿Cuántos se alegran por eso? Vamos a estar el próximo domingo en el auditorio del Colegio Colombo Hispano. Por favor, esté muy atento a nuestras redes sociales porque ya esta semana vamos a empezar a subir la ubicación, cómo llegar desde aquí a allá, bueno, y todo lo que tenemos preparado, pero tenemos de todo listo. Nuestro super domingo, todos reunidos allí, las dos iglesias, la del primer servicio y la del segundo, como una sola iglesia, un solo cuerpo, adorando y alabando a Dios. Así que ese día, desde las 9 de la mañana será nuestro servicio. Tendremos alabanza, palabra. Ayer tuvimos el curso prebautismal. Tenemos un grupo hermoso de gente que va a bautizarse ese día. Tenemos especiales, tenemos palabra, nuestro siguiente episodio de la serie Huella. Así que todo está listo y apenas termine el servicio ese día, tendremos un tiempo de compartir, va a haber comida. Quiero decirle, y tengo que aclararle esto porque ya es el próximo domingo, que tenemos una plaza de comida para todos los presupuestos. Así que tenemos pollo asado, hamburguesa, lechona, tamal, bueno, de todo. Zona de postres, stand de café, cafetería. Bueno, tenemos todo listo para que usted pueda tener un buen día en familia, pueda llevar a sus hijos. Vamos a tener juegos para los niños, para los grandes, atracciones, y al final del día vamos a tener un concurso. Vamos a tener 3 premios muy especiales para los 3 primeros que queden en un sorteo que vamos a hacer al final. Así que va a ser todo un día. ¿Cuántos se animan a tener un buen domingo con la familia de Dios? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Simplemente estar, llegar, participar. De 9 a 12 será nuestra celebración y de ahí en adelante tendremos todo el resto del día para compartir. Queremos invitarlos a que ese día también sea la oportunidad para que usted pueda llevar personas de su familia que no conozcan del evangelio, porque también va a ser una buena oportunidad para evangelizar, va a ser una buena oportunidad para que sus familiares puedan también ir, compartir y conocer la iglesia donde usted también se está congregando. Así que estamos listos ya, preparadísimos. Ese es el evento más importante del mes de octubre. Recordarles también que continuando con nuestra agenda del mes de octubre, cerraremos el mes el domingo, el sábado 25 de octubre tendremos nuestra reunión de jóvenes del mes de octubre. Desde las 5 la previa y a las 6 ya será la celebración, así que esperamos a todos los jóvenes. Y la agenda de los miércoles continúa este miércoles 15 con nuestro tiempo de academia, cartas desde la cárcel, el estudio que venimos desarrollando de las cartas de Pablo desde la cárcel. El 22 repetimos una sesión del discipulado que estamos viendo. ¿Cuántos están siguiendo Manual de Engaño? ¿Cuántos han sido bendecidos por Manual de Engaño? Qué lindo ese discipulado sobre la guerra espiritual y cómo es que se libra esa batalla. Y el 29, el miércoles final del mes, tendremos adoración. Así que esa es la actividad de todo este mes de octubre para que usted se programe, esté y nos acompañe. Recordarles que ya a partir de este mes nuestras redes sociales quedaron limitadas. El canal de WhatsApp es el punto de información, así que si usted quiere estar al día de toda la información de la iglesia, los tiempos de oración, los devocionales, los cultos, avisos especiales, simplemente tiene que hacer parte del canal de la iglesia Movimiento Iglesia. Lo puede hacer escaneando el código QR que va a tener en la pantalla o buscando en los canales de WhatsApp simplemente Movimiento Iglesia y le da suscribirse, y ahí va a estar al tanto de toda la información de la iglesia. Así que estamos listos, estamos preparados para la palabra. ¿Cuántos vinieron dispuestos a recibir palabra esta mañana? ¿Está preparado? Quiero que mire al que está a su lado y dígale: no me molestes, a partir de este momento voy a escuchar a Dios hablarme. ¿Cuántos creemos que cuando la palabra es predicada, Dios habla a nuestras vidas? Amén. Y esta mañana tenemos el honor, el privilegio de que la palabra sea en boca de nuestro pastor Mike Chávez. Así que quiero que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro pastor Mike, que trae la palabra hoy. Amada iglesia, muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Melos? Diga: estoy feliz, estoy dichoso. Dígale a la persona que está al lado: estoy feliz. Bueno, iglesia, como se dieron cuenta, en este momento no tenemos video bin.
Les agradezco por favor que miren las redes, nuestros canales de difusión, el channel de la iglesia. Vamos a estar compartiendo las sermon notes, todos los versículos, los mapas, lo que tenemos ahí preparado para el día de hoy, para que estemos conectados todos con la palabra. Entonces saquen su celular un momentico, miren ahí el channel, miren los grupos de pronto de voluntarios, si está alguien al lado y no lo tiene, compártalo. Y de una vez aprovechemos que tenemos el celular afuera y tomémonos una selfie. Ahí con el que está al lado, una selfie, le ponemos numeral, estoy feliz en casa. ¿Qué tal? ¿Estamos felices en casa? Yo estoy muy feliz, me siento muy honrado. Como siempre, le doy gracias a mis pastores que me dan la oportunidad de compartir la palabra. Y en esta serie tan bonita que hemos visto desde agosto, ya estamos llegando a la recta final. Ya estamos en el episodio 10 de nuestra serie Huellas. A la entrada les tuvieron que haber entregado el sticker, la calcomanía, o si no a la salida lo reclaman. Yo hice algo para mí, porque ya tengo muchas calcomanías y se me perdió una. Entonces dije, no, tengo que recopilarlas y hacer una colección. Yo tengo la colección de las llaves de acceso, tengo el carnet del sello del rey, tengo el álbum de los elegidos y ahora tengo acá un póster que yo hice coleccionable con las calcomanías de todas las tribus. Solo nos hacen falta 3. Si alguno lo quiere, simplemente me dice, yo le envío el archivo para impresión. Y si alguien que está afuera, que vive en otro país y también quiere tenerlo, yo se lo entrego ya con todas las laminitas ahí para que lo impriman y ya. La versión de Temu de nuestra colección. ¿Listo? Entonces cuando quieran yo se los comparto con mucho gusto. Pero eso solamente es porque me gusta coleccionar cosas, porque tremendas palabras que hemos recibido, en que hemos sido edificados, en que de verdad, wow, todas las palabras han sido muy especiales y vemos cómo Dios refleja lo que pasó en las tribus, en los hijos de Jacob, en nuestras vidas. Hoy me tocó la tribu de Aser, una tribu que no conocemos mucho, una tribu que no es tan popular como muchas otras, pero cada tribu deja una marca distinta en la historia del pueblo de Dios. Lo que está en la Biblia es para toda la historia de la humanidad, incluyéndonos a nosotros, aunque no seamos judíos, no seamos linaje de Jacob, de Abraham, de Isaac, pero somos hijos de Dios y si está en su palabra hay una enseñanza para nosotros también. Algunas fueron reconocidas por su fuerza, otras por su fidelidad y hasta por sus propios errores. Y finalmente dejaron decisiones que cambiaron el rumbo de generaciones enteras. Hoy hablaremos de una tribu poco mencionada, pero con una historia muy profunda y un legado lleno de promesas. ¿A cuánto les gustan las promesas? Esas promesas también son para nosotros. Entonces, para entender todo lo que Aser representa, necesitamos recorrer su historia desde el principio. Así que les pido al favor, ya tienen todos las sermon notes, ya tienen todos los apuntes. Entonces escuchen atentamente. Saquen su Biblia. ¿No hay internet? ¿No abre? Saquen su Biblia. Creo que es lo más importante. Biblia física, Biblia en el celular, el que está al lado. Hace muchos años decían, hágase al lado de un cristiano que tenga Biblia. Pero cada paso será una huella que el Espíritu Santo quiere dejar también a nosotros. Y hoy con la tribu de Aser, el Señor también nos va a dejar algo muy importante. Y quiero que por favor cerremos nuestros ojos por un momento y le digamos al Espíritu Santo de Dios que venga a este lugar, que nos ilumine con su palabra, que nos hable por medio de este instrumento que está acá y que cada cosa que se diga desde este altar sea de edificación para la iglesia, sea de edificación para nuestras vidas y que confronte la palabra del Señor nuestro corazón y llegue hasta lo más profundo de nuestro ser para que aprendamos una lección, para que aprendamos acerca de su amor y su misericordia y de todo esto que ha trazado en la historia para nosotros. Te amamos, Señor Jesús, y bendecimos esta hermosa mañana en compañía de toda mi casa, Señor. Amén y amén. Vámonos con el texto base, con el verso base que hace parte de esta palabra.
Génesis 49, verso 20. Solo es un versículo y ahí saqué todo. Dice: en las tierras de Aser crecerá alimento bueno y abundante. Va a tener comida digna de un rey. Por favor, los que ya tengan las citas o los que apunten y busquen en su Biblia, lean conmigo. Esta bendición fue pronunciada por Jacob antes de morir. De hecho, curioso porque en el capítulo siguiente Jacob muere, pero antes quiere dejarle algo importante a sus hijos. Una tremenda promesa y una bendición que los va a seguir por toda su historia. Cuando llega el turno de Aser, Jacob profetiza abundancia. Y creo que esa palabra la queremos todos, ¿cierto? Abundancia, prosperidad. Dice que va a haber pan, aceite, deleite. Dice algo muy bonito, que de Aser vendrá alimento para reyes. Y vamos a entenderlo más adelante, porque Dios está diciendo que su descendencia saldría una bendición para otros, y que su vida y que su tierra serían una fuente de provisión. Sin embargo, esa promesa también trae una responsabilidad grande: no permitir que la abundancia o la prosperidad se vuelva orgullo en el corazón, porque la prosperidad sin propósito se convierte en idolatría. Y esta palabra, como se dan cuenta, también es para nosotros, porque todos queremos provisión, todos queremos abundancia, todos queremos prosperar. No es malo quererlo. A veces lo satanizamos por todo lo que vemos de pronto en muchos lugares, pero eso no es malo, es bueno, pero hasta cierto punto. Es una alta responsabilidad. Dios puede bendecir tu vida, pero el verdadero fruto es cuando el pan alimenta a otros y tu aceite unge directamente a nuestro Rey. Que nuestra adoración, que lo que buscamos de Él sea precisamente para eso. Hablando acerca del nacimiento y el significado de su nombre, Génesis 30, versos 12 y 13. ¿Se acuerdan el domingo pasado que hablamos de Dan, que era hijo de Silpa, la sierva de Lea? Bueno, entonces lean. Después Silpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Lea le dijo: dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada. Y le puso por nombre Aser. Aser nació en medio de una historia familiar bien complicada. Ustedes saben la historia y la novela acá que tenemos entre Lea y Raquel y las subesposas, o sea, las siervas de ellas, que también fueron esposas sustitutas de Jacob. Y cada una era como en esa lucha de tener hijos, ¿no? Yo le doy un hijo y va a ser mayor bendición y me va a querer más a mí. Tremenda novela. Me hacía pensar como en esta guerra que ocurrió, bueno, guerra no, esta lucha que ocurrió entre la Unión Soviética y Estados Unidos para ver quién era el primero que llegaba a la luna. Lea y Raquel eran luchando para ver quién era la que llegaba al corazón de Jacob. Y este hijo para ella dice que era dichosa porque lo tuvo, porque la llamarían bienaventurada. Entonces, Silpa, la sierva de Lea, le dio 2 hijos a Jacob en medio de esta rivalidad doméstica. Pero ese contexto de lucha y comparación, Dios permitió una alegría extra también para Lea, que lo declara: qué feliz soy. El nombre de Aser en hebreo es Asher, significa feliz y dicha. Por eso les dije, estoy muy feliz y estoy muy dichoso de estar acá con ustedes. Y esta palabra Asher proviene del verbo ashar, que significa caminar derecho, prosperar y avanzar correctamente. Y esta misma raíz de la palabra Asher viene el término Ashrei, que significa feliz el que o bienaventurado el que. Eso quiere decir que en el verso Lea dice que es Asher de mí, pero que la llamarán Asher, bienaventurada. Toma esas 2 expresiones y en el Antiguo Testamento la encontramos muchas veces, cada vez que se nombra felicidad, gozo, alegría, dicha. Por ejemplo, el Salmo 1, verso 1 dice: cuán bienaventurado
Washrei, es el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en camino de los pecadores. Ahí dice literalmente: feliz, bendecido y dichoso aquel que camina en el camino correcto y no anda en consejo de impíos. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Su ubicación, los que tengan los sermon notes, los que tengan los mapas, compártanlo con el que está al lado. Lo que significa el estandarte, la ficha que tienen ustedes. Según la tradición rabínica, que era el Midrash Rabbah, que quiere decir como los comentarios bíblicos de la Torá de los judíos, ellos describen que el estandarte de Aser tenía un símbolo de un olivo y una copa de aceite, representando prosperidad y unción, precisamente la promesa de Jacob. Y Aser acampaba al norte del tabernáculo, junto a Neftalí y Dan. Eso está en Números 2:25 al 31. Era una tierra fértil, era una tierra rica en minerales, era una tierra que tenía mucha abundancia. Cuando llegaron a la tierra prometida, la tierra que le dieron, o la distribución que hicieron, la parte que le tocó hacer tenía mucha riqueza. Quedaba al norte, costado al mar Mediterráneo. Entonces era una ciudad costera donde llegaban barcos, llegaban mucha riqueza, llegaba mucha provisión. Dice también que era una zona donde había muchos olivos, mucha tierra donde había mucha aceituna, de donde sacaban o extraían el aceite. Entonces era una tierra muy bendecida. Vamos a leer la bendición de Moisés. Bueno, vamos en el mismo orden de todas las tribus. ¿Listo? Aunque no lo vean, bueno, atrás sí tienen la fortuna de verlo. Deuteronomio 33, versos 24 y 25. La promesa que le dio Moisés a la tribu de Aser. Y no es muy diferente a la que también describió Jacob. Dice: que Aser sea bendecido sobre los demás hijos, que sea favorecido por sus hermanos y que moje su pie en aceite, que tus cerrojos sean de hierro y de bronce y que tengas fuerza todos tus días. Un comentario bíblico que hizo John MacArthur en la Biblia de estudio de John MacArthur, o sea, tiene que haber mucho nivel para que este hombre haga una Biblia de estudio, señala que la expresión moje su pie en aceite era literal. Era como si esta gente literal podía caminar en medio de aceite de olivo, que si ahorita es importante, si ahorita es valioso por todas sus características, anteriormente era demasiado valiosa, porque con esa ungían reyes, ungían sacerdotes, se usaba para los rituales judíos, era muy valioso. Y dice que había tanto que inclusive mojaban sus pies, podían mojar sus pies con aceite. Tradicionalmente los judíos se lavaban los pies con agua, pero ellos podían tener la capacidad de lavárselos con aceite. O sea, es como tan exagerado y había tanta abundancia que podían hacerlo. Literalmente eso no era una exageración. Dice John MacArthur que no era simbólico. Aser habitaba en tierras tan fértiles que el aceite corría como agua entre sus olivares. Moisés bendice a Aser con abundancia, protección y fortaleza. Cuando habla de las calzado de hierro, de metal, se refiere a lo que tenían los guerreros, gente importante, gente que iba a luchar. También hablaba del poder que tenía adquisitivo la persona para usar un calzado, no de tela, no de trapo, sino como de un material fuerte. Eso también mostraba de la fuerza que tenían ellos y de la fidelidad que podían adquirir. Es una promesa de prosperidad, seguridad y favor. Pero como dijo el tío Ben a Spider-Man, a Peter Parker, toda bendición trae consigo una responsabilidad. Y hasta aquí todo parece perfecto. ¿Quién no quiere tierra fértil, abundancia, promesas? Pero la historia da un giro irónico. Ahora sí, dile a la persona que está al lado: Aser puedo ser yo.
hacer puedo ser yo. Porque hay un reflejo de nosotros allí también. Dice la primera carta a Timoteo capítulo 6 verso 10: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su inmenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. Mis amados, Aser fue bendecida con tierra fértil, aceite y prosperidad, pero tenía un problema, que no era la bendición, no era la riqueza, no era la prosperidad. Era un corazón muy cómodo. Tenían tanto que dejaron de necesitar a Dios, entre comillas. Se alejaron y empezaron a hacer lo que a ellos les parecía bien, por encima de lo que Dios quería para ellos. En Jueces capítulo 5 verso 17, los jueces Barak y Débora hicieron un llamado a las tribus para que trajeran sus hombres a la guerra. Y tribus muy importantes de guerreros llevaron gran número de hombres. Pero dice en este pasaje que Aser se quedó sentado sin moverse junto a la costa del mar y permaneció en sus puertos. El bienestar se volvió su excusa para no servir. Muchos de nosotros prometemos a Dios: Señor, si tú me das esto, yo te voy a servir. Si tú me bendices, yo te voy a seguir. Pero cuando lo tienen, muchos hacen lo contrario. Muchos le pedimos a Dios un trabajo y una provisión, y cuando nos lo entrega, dejamos de venir a la iglesia porque estamos trabajando. Le pedimos a Dios un carro y Dios nos lo da, y no, ya no, porque es que me toca echarle gasolina, entonces no puedo ir a la iglesia. No tengo tiempo para servir. Y muchos se vuelven cómodos y amoldamos nuestra silla. Hay muchas de esas sillas que ya están así, con sus nalguitas. Mis amados, yo prefiero que queden las huellas mías marcadas a la puerta de la iglesia para invitar a la gente a que entre. Que quede marcada una silla, que yo esté ahí vegetando sin hacer nada, recibiendo, entre comillas, viviendo una vida de comodidad. Pasamos a una zona de confort muchas veces. A veces nos enfrascamos en un lugar y no nos movemos. Y a veces Dios nos pide que nos movamos y no lo hacemos. Y es así como la comodidad se convierte en el terreno más fértil para el pecado oculto. Porque no solamente eran conchudos o acomodados, sino que también eso abre puertas. La inactividad en nuestras vidas abre espacio para que entren cosas que no tienen que hacer. La gente más desocupada no es la que más sirve en una iglesia. Al contrario, pastores, nos la pasamos ocupados, trabajamos, estudiamos, aconsejamos, ministramos, estamos acá. No tenemos tiempo casi ni para dormir. Pero cuando no hagamos nada, empiezan a llegar las ideas a nuestra cabeza. Ideas locas. Dice John Piper en el libro Gracia Venidera: el pecado es lo que haces cuando tu corazón no está satisfecho con Dios. Cuando no estás satisfecho y no crees que es suficiente Dios, hay espacio para el pecado en nuestro corazón. Y vamos a ver cuál fue el pecado que tuvieron ellos. Jueces 1, 31, 32. La tribu de Aser no expulsó iglesia. Jueces 1, 31, 32, porque no me escucharon en la transmisión. El problema de la tribu de Aser es que cuando Dios les ordenó que sacaran de ese lugar a los habitantes anteriores, cuando llegaron a dominar la tierra prometida, ellos no lo hicieron. O bueno, trataron de hacerlo. Démosle un poquito de crédito a Aser. Muchos de nosotros tratamos de luchar contra nuestro pecado, pero a veces nos dejamos y los dejamos ahí y habitan entre nosotros.
Dios fue muy claro en su ley y llamaba al pueblo a obedecer. Dios nos llama a nosotros a obedecer su palabra, no porque toca, porque es que Dios es aburridor y es malo y no me deja disfrutar la vida. Es porque Dios sabe que si no obedecemos su palabra, no obedecemos su mandato, no caminamos recto y no combatimos contra nuestro pecado oculto, sencillamente eso nos va a terminar dominando. Hay muchos pasajes en la Torá, bueno, en el Pentateuco, perdón, pero les traje un par. Deuteronomio 7, versos del 1 al 6. Apúntenlo porque no se los voy a leer. Dice que cuando el Señor tu Dios te haya llevado a la tierra, destruirás totalmente esas naciones. No harás alianza con ellas ni te mezclarás, porque te apartarán de mí. Eso es un parafraseo de estos 6 versículos. Dice Deuteronomio 20, 16 al 18. Algunos están leyendo conmigo. En las ciudades que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, la tierra prometida, destruye todo ser viviente. Tienes que destruir por completo a los hititas, todos los heveos, todos los veos. Dice, tal como el Señor tu Dios te ordenó, así evitarás que los pueblos de esa tierra te enseñen a imitar las costumbres detestables que practican. Exacto, ese fue el gran pecado, por ejemplo, que tuvo Saúl. El profeta le mandó de parte de Dios a decir, destruye toda la tierra de Amalek, no dejes nada, ni ganado, ni personas, nada. Muchos diremos, uy, Dios era como sanguinario, brava la cosa, ¿no? Y Saúl dejó posesiones, dejó riquezas, dejó ídolos, supuestamente para sacrificarlos a Dios, dejó vacas y animales. Pero Dios quiere que destruyas con todo lo que está fuera del orden de Él, porque eso va a terminar llevándote al pecado. Aser desobedeció y convivió con su verdadero enemigo. Eligió una paz con el pecado antes que la guerra por una verdadera santidad. Yo entiendo, no somos perfectos, todos tenemos pecados, pero tenemos que luchar con ellos. No podemos decir, no, pues Dios sabe que es mi lucha, Dios sabe que es mi debilidad. No, tienes que tomar de raíz ese problema y luchar con él. A veces tenemos el error y pensamos que es que Dios me va a quitar las ganas de ver pornografía. Dios no te va a quitar las ganas. Tú tienes que luchar contra tu propio deseo, contra tu propia carne, contra tu propia voluntad y tus propios impulsos al querer entrar a hacer cosas abominables para el Señor. Y es ahí cuando el Espíritu Santo se glorifica, cuando el Señor dice, sus pecados están en mi cruz, porque yo lo hice por Él. Pero es cuando nosotros también luchamos con eso. No podemos esperar que otras tribus o que otros hermanos luchen por nuestras luchas. Tenemos que combatirlo. Le dijo Obi-Wan Kenobi a Anakin Skywalker. Esos no son profetas, está en Star Wars. Te has convertido en aquello que juraste destruir. Que no pase que el pastor Mike les diga a ustedes más adelante, Dios no lo quiera. Te has convertido en aquello que tenías que destruir. ¿Por qué te dejaste dominar por tus deseos carnales? ¿Por qué te dejaste llevar? Uy. Yo los vi. Más de uno brincó. Así tenemos que combatir el pecado. Asustemos el pecado. Hay que luchar, iglesia, hay que luchar. Esta vida es de lucha. La vida del cristiano es de lucha constante. No nos acomodemos. Si tenemos una bendición, no te acomodes en ella. Agradécele a Dios, sírvele a Dios con eso que te ha dado. Si Dios te dio la oportunidad de tener abundancia, de pronto tener más dinero de lo normal, bendice al Señor, bendice su obra, bendice a tus hermanos y no te acomodes.
lucha, sigue luchando, sigue batallando. Una canción que me gusta mucho se llama Guerreros del Rock, de una banda cristiana que se llama Exégesis. Tenemos que ser guerreros y luchar contra todo lo que nos oprime. Dice Jueces 2, del 2 al 3. Por su parte, mirando atrás. Por su parte, ustedes no deberían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato. Y Dios dice: ¿por qué lo hicieron? Ahora declaro que yo ya no expulsaré a los pueblos que viven en las tierras de ustedes. Ellos serán espinas clavadas en el costado, y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Aser convivió con las espinas, y su gozo y su dicha se marchitó. La felicidad que debía venir de la obediencia, de seguir a Dios, de estar agradecido con Él, se les transformó a ellos en un placer pasajero. Cambiamos muchas veces el honor que tenemos, la bendición que tenemos de buscar a Dios acá en este lugar, y lo cambiamos poco a poquito por cosas que no corresponden. Dice Levítico 18 del 24 al 28: no hagan nada de esto, o de lo contrario se volverán impuros. Los pueblos que hoy van a expulsar del territorio que les voy a dar han cometido todas estas maldades, y tanto ellos como el territorio se han vuelto impuros. Pero ni ustedes ni los extranjeros que vivan en su país deberán comportarse tan mal. Si lo hacen, tanto ustedes como el territorio también se volverá impuro, y tendré que expulsarlos también a ustedes. Y se acabaron los amenes. Yo sé, la felicidad se les acabó. Es una palabra fuerte, pero yo vengo a darles ánimo aunque no parezca. Pero les tengo que decir lo que la palabra nos dicta, porque muchas veces queremos buscar una iglesia donde nos consientan así estemos pecando y no nos digan nada. Pero acá decimos lo que la palabra nos dicta, y tenemos que seguir lo que el Señor nos ha mandado, por protegernos, por preservarnos, no por simplemente hagámosle caso a Dios porque toca, o si no me va a mandar un cáncer después. No es por eso, es porque nos quiere cuidar lo más importante, nuestro máximo tesoro, porque sobre toda cosa guardada debemos guardar el corazón, los deseos, los sentimientos. Dice Cantares 2:15: atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Si no erradicamos de raíz esas pequeñas cositas que están por allá metidas dentro de ustedes, se nos puede tirar todo nuestro futuro y el propósito que hay en nuestras vidas. Dice el teólogo Richard Niebuhr: la crisis de la iglesia no es la crisis de la iglesia en el mundo, sino la del mundo en la iglesia. Y ese trabalenguas nos dice: a veces nos quejamos, es que el mundo está muy difícil y la iglesia está sufriendo por eso. No, el gran problema de la iglesia actual occidental es que el mundo está dentro de la iglesia. La iglesia somos tú y yo, y tenemos mucho mundo metido acá, y por eso hay tanta lucha, y por eso a veces nos hacemos los locos. Iglesia, no nos podemos rendir, no nos podemos rendir, porque cuando Aser convivió con los cananeos, no solo perdió pureza, santidad, perdió propósito. Y cuando nosotros convivimos con un pecado oculto, perdemos también nuestra capacidad de reflejar a Cristo. Y ese es el llamado que tenemos como cristianos, reflejarlo a Él. Pero lo lindo de esto, ya se acabó el regaño, lo lindo de esto es que Cristo también tiene algo importante para hacer, y para todos los que hemos convivido y que hemos perdido inclusive muchas batallas internas con nuestro pecado.
El Señor siempre, siempre, siempre muestra un camino de redención. Si la embarraste una y mil veces, si te acomodaste en tu zona de confort, si permitiste y conviviste con tu pecado oculto, quiero darte esa buena noticia. El Señor siempre tiene un plan para ayudarte, para levantarte y para que seamos redimidos por Él. Y es que Jesús, pónganle, ¿se acuerdan de la palabra Ashrei? Que es bienaventurado. Pues Jesús lo toma de una manera más bonita y como que lo eleva a una plenitud mayor para nosotros, cuando usa la palabra griega Makarios, que es bienaventurado en el Nuevo Testamento. La palabra, la terminología es muy parecida, pero tiene una importancia mayor en nuestras vidas. Bienaventurado es doblemente bendecido o doblemente dichoso, ¿no? Jesús toma la promesa y la profundiza radicalmente en el Sermón del Monte, que es cuando más la pronuncia. Makarios no depende de un camino de éxito visible, sino de un estado interior de dependencia total a Dios. ¿Cómo podemos erradicar esas zorras pequeñas? Dependiendo totalmente de Él, incluso en medio de la vulnerabilidad y la adversidad. Mi experto en griego me enseñó que Makarios es en singular. Yo soy Makarios porque soy bienaventurado, pero todos somos Makari. Makari es en plural. Eso me lo enseñó mi experto en griego, Dimitrios. Dice Mateo 5 del 3 al 11. Es el Sermón del Monte. Y cada vez que dice Jesús bienaventurados, dice Makari. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que procuran la paz, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues el reino de Dios, el reino de los cielos es para ellos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Reconcíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Iglesia, si alguno de ustedes entra en estas clasificaciones, somos bienaventurados porque dependemos tanto del Señor que inclusive cuando lloramos, inclusive cuando hay crisis, inclusive cuando algo está roto en nosotros, Él dice: eres bienaventurado porque dependes de mí. Eres bienaventurado porque yo daré una recompensa para ti, porque yo estaré contigo, porque no estás solo en esta dificultad, porque te puedo levantar así hayas luchado y hayas perdido. Bienaventurados somos porque amamos al Señor, porque lo seguimos. La felicidad de hacer era terrenal, pero la de Cristo es eterna. ¿Qué pasó con hacer? Ellos no obedecieron, ellos hicieron lo malo. Después de Salomón, o sea, los reyes de Israel, Israel se dividió en dos. Israel era una sola en el reinado de Saúl, en el reinado de David y en el reinado de Salomón. Pero por crisis internas y por parte del pecado de Salomón, se dividió el reino en dos: el reino del norte y el reino de Judá. Dos tribus, de hecho tres, quedaron en la tribu de Judá, y 10 tribus o 9 y media, no sé, quedaron al norte. Dice que todos los reyes del reino del norte se volvieron idólatras, se apartaron de Dios, hacían sacrificios a otros dioses. De hecho, Samaria, la capital de la tribu del norte, era el epicentro. Eso lo leyó el pastor Fabio, nos lo explicó en una de las tribus. Iban hasta el norte a adorar a otros dioses, a Samaria.
pero en el sur estaba Jerusalén, el templo. Dice, finalmente en el año 9 del reinado de Oseas, el último rey, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Siria, donde los establecieron en colonias en la región de Halat, en Gozán, junto a la ribera del río Jabor, en las ciudades de los medos. Semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses, pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder de Faraón y de Egipto. Esto fue aproximadamente en el año 722 antes de Cristo. No se acordaron de todo lo maravilloso que había hecho Dios por sus vidas, por sus generaciones. Dios los libró. Gracias. Dios los sacó de ser esclavos, como a muchos de nosotros, esclavos del pecado. Y a veces decimos nosotros, ¿por qué eran tan brutos los israelitas? Viendo que el mar se abría en dos, viendo que había nubes de fuego, viendo que caía maná del cielo, viendo que Él hacía la constitución de una nación nueva para ellos y les entregaba una tierra bendecida y fértil. Y porque ellos eran tan brutos de que estaban haciendo eso y pensaban en retroceder para seguir siendo esclavos. Pues nosotros hemos hecho lo mismo muchas veces. El Señor nos libró muchas veces de estas batallas del pecado, de la esclavitud y la muerte eterna. Y a veces pensamos, era mejor antes. Antes la pasaba más chévere, antes mi edad de farra me tomaba y la pasaba rico con mis amigos. Y ahora acá madrugando en un culto cabeceando. No recordamos lo que Dios nos hizo. Nos cambió de esclavos a hijos. Eso es lo más importante. Miren, en ese momento el rey de Asiria, Salmanasar V, y seguido por Sargón II, reyes de Asiria, cogieron a todo el reinado del norte y los dispersaron como moscas. Se acabó el reino del norte porque ellos no obedecieron a Dios. Fueron desobedientes, fueron tercos. No se sacudieron de esa comodidad falsa, de esa ficticia paz. Ahora nosotros estamos viendo ese resultado de una ficticia paz, ¿no? Convivimos con los enemigos y los enemigos vuelven a surgir. Ese fue el cumplimiento del juicio de Dios, porque Él no miente. Si Él dice que va a pasar, va a pasar. Y se lo merecían. Anunciado por los profetas, advirtiéndoles una y mil veces: aléjense de eso, aléjense del pecado, sírvanme, búsquenme. Y fueron dispersados entre otras naciones y perdieron su identidad nacional y religiosa. Pero así como había un cumplimiento de un juicio merecido, hay una promesa también para nosotros. Si tú de pronto fuiste disperso, fuiste sacado y dejaste donde tenías que estar porque pecaste, muchos llevamos la consecuencia de nuestro pecado encima. Hay una promesa. Di conmigo, hay una promesa. Encontré una cosa hermosa, de verdad que yo, tratando de buscar personajes relevantes de la tribu de Aser para mencionarles a ustedes, de pronto un rey, un sacerdote, un juez, alguien duro, pues en Aser no hubo nadie. Eran trabajadores, camellaban duro y por eso tenían plata. Dice segunda de Crónicas 30, verso 11: no obstante, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. También sobre Judá estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, a fin de hacer lo que el rey y los príncipes ordenaron conforme a la palabra del Señor. El contexto de esta palabra: el rey Ezequías, un rey justo delante de Dios, del reino del sur de Judá, iba a ser la fiesta de la Pascua, una fiesta para conmemorar las cosas que Dios hizo con ellos. Y dijo: ¿saben qué? Inviten a nuestros hermanos del norte que vengan. Y dice la palabra que muchos de ellos
vinieron humillados, porque la gente se burlaba de ellos, me imagino. Ay, llegaron los tibios, llegaron los pecadores, como muchos cristianos que hay acá y en otras iglesias religiosas que juzgan. Lo chistoso es que después el reino de Judá también fue llevado cautivo, ¿no? Por el pecado. Pero cuando estamos bien, estamos dentro de la iglesia, juzgamos con facilidad, ¿no? Al que se ha ido, el que se descarrió, el que pecó. Pero el rey los hizo llamar para que compartieran. Y esto muestra que es un remanente. Dios permanece y deja su promesa, un remanente fiel. Muchos de nosotros tenemos un apellido que quizás haga que nos avergoncemos. Los Chávez son mujeriegos. Los Chávez son alcohólicos. Los Chávez son ambiciosos al dinero. Pero Dios siempre tiene un remanente diferente y una promesa especial. En el año 98, mi papá tomó la decisión de seguir al Señor. Y ahí está la promesa. Las generaciones siguientes le servimos al Señor. El pastor Mike Chávez va a dar la palabra. No dijo Mike Chávez el mujeriego que está acá. No dijo el borrachín que llegó en Guayabao. El que sirve al Señor, el que busca al Señor, que sus hijos siguen al Señor. Esa es la promesa que Él tiene para nosotros. Y de esa línea, siglos después, se acabó el Antiguo Testamento, 400 años después. Lucas 2:36. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Dicen los estudiosos que tenía más o menos 105 años. Hasta los 84 años más los que tenía de no haberse casado. Dice, nunca se alejaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba ¿de quién? Hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Iglesia, el Señor preservó un remanente para que una mujer que fue usada por el Espíritu Santo, que tenía la promesa del aceite para ungir reyes, esperó a una anciana de 105 años para que ella anunciara en la presentación del niño Jesús. Qué promesa tan grande. ¿Para qué reyes y para qué sacerdotes y para qué gente importante de la tribu de Aser? Si una persona vio a Jesús y vio la promesa y el cumplimiento de su Mesías Salvador. Tardó muchos años, pero el Señor siempre cumple su promesa. No importa, iglesia, si tienes mucho o si tienes poco, si eres bendecido o eres bienaventurado porque no tienes. Dice Funky en la canción Contigo, y es que el dinero puede comprar muchas cosas materiales, pero no las cosas esenciales como aquellas que me has dado tú. Porque contigo tengo mucho más de lo que yo merezco, y contigo tengo mucho más de lo que yo soñé. Aún más de lo que quisiéramos tener, aún más de lo que hemos soñado. Él nos lo va a dar, nos va a dar mucho más de lo que merecemos, porque es amoroso, misericordioso, dadivoso. Su gracia es infinita, iglesia. La verdadera felicidad no está en lo que tú posees, sino con quién estás. El Señor es hermoso, iglesia. Si tienes, bendice a otros y agradécele a Dios. Si no tienes, lo tienes a Él y lo tienes todo. Si lo tenemos a Él, es todo lo que necesitamos. Así nos falta el resto.
Él es bueno, iglesia, Él es bueno. Están acá sentados, están todos bonitos, están llenos de vida, tienen vida eterna. La palabra que el pastor nos dio el miércoles del engaño, nos dejamos engañar y timar por nuestros propios enemigos, de que es mejor estar haciendo cosas ilícitas para encontrar felicidad, cuando la verdadera felicidad y el gozo están en nuestro Señor Jesús. La tribu de Aser nos enseña que la felicidad sin santidad se vuelve superficial. Se lo repito para los que estaban durmiendo: la felicidad sin santidad se vuelve superficial. Que la prosperidad sin obediencia termina arruinando tu vida. No busques los atajos que escuchamos el miércoles para encontrar la felicidad. Sigue al Señor, sé fiel, obedécele, lucha con tus enemigos, anda en santidad. Él te perdona, Él te levanta, Él te restaura, y así encontraremos la verdadera felicidad y el gozo que tenemos en nuestro Señor. Iglesia, porque donde Israel falló, Cristo venció. Cristo cambió mi felicidad pasajera por un gozo que no se apaga. Cristo cambió una felicidad pasajera llena de vacíos y de errores y de consecuencias por un gozo que nunca se va a apagar. Así tenga problemas, así tenga dificultades, así no encuentre una respuesta, así piense que Dios no me está escuchando, Él está conmigo y por eso mi gozo nunca se apagará. Aleluya, iglesia. Se lo dice una persona que sabe lo que es salirse de una iglesia por perseguir pecados ocultos, y fue disperso y fui llevado al desierto. Y es allí donde el Señor me mostró su plan de salvación, su plan de redención, lo que alguna vez yo rechacé porque pensaba que era mejor estar afuera, porque pensaba que era mejor calificar para los amigos de afuera, porque pensaba que era mejor ser calificado afuera, porque me iba de farra, porque me iba a tomar, porque iba a consumir alguna sustancia. Nada de eso me dio el gozo que el Señor me daba, y yo lo desperdicié. Estando en mi tierra prometida, me alejé, y después de un tiempo me di cuenta que lo mejor estaba donde yo me había ido, en su presencia, en su palabra, y que mi Señor Jesús es hermoso y me recibió de nuevo como al hijo pródigo. No me juzgó, me vistió de nuevo e hizo que el llamamiento que había pausado por tanto tiempo se volviera a activar. La promesa sigue, mis hijos sirviéndole al Señor. Y yo le digo a mis futuros consuegros: van a sembrar en buena tierra, porque mis hijos tienen la promesa y siguen al Señor. Ese es el verdadero gozo que trae Él. Esa es la verdadera felicidad que no entendió la tribu de Aser, pero ahora nosotros que estamos con Cristo lo entendemos, porque Él es más que suficiente, porque con Él lo tenemos todo, y no hay nada mejor que podamos tenerlo, sino es a Él, a nuestro Señor eterno. Amén. Iglesia, ponte de pie, por favor, y digámosle al Señor lo importante que es para nosotros. Y no pudo llenarme, No hay nada mejor que tú, Señor. ningún tesoro que pueda quedar me saciará. Pero llegaste tú, Mas llegaste tú me diste una nueva y me vida. diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Iglesia, no hay nada mejor que Jesús. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios.
alejar de tu gracia y amor. Vamos, díselo fuerte porque no hay nada mejor. Oh, no hay nada. Nada mejor que tú, mi Jesús. Oh, no hay nada. Nada mejor, no hay nada. Nada mejor, no hay nada. Nada mejor que mi Dios. Iglesia, muchos de ustedes, sé que esta palabra es una palabra de esperanza para sus vidas. Aún están dispersos, aún están perdidos, pero el Señor vino por cada uno de ustedes, porque dejó las 99 ovejas y fue por ti, y te quiere traer y quiere que encuentres de nuevo el perdón y restauración. Si aún estás lejos, iglesia, si aún te encuentras extraviado, aún conscientes un pecado oculto, Él te va a fortalecer y Él te va a ayudar a luchar, a pelear esta buena batalla diaria. Con su mano podemos lograrlo. De la mano del Señor pueden vencer, iglesia. Solamente es que elijan la mejor opción, que es mi Señor Jesús. Créelo que es lo mejor que puede pasarnos. Pero aún así, aunque te hayas equivocado, Él está acá para perdonarte, para restaurarte. Si aún no lo conoces, iglesia, dile al Señor que quieres conocerlo, que quieres encontrarte con la verdadera felicidad en tu vida. Y Él te va a levantar y te va a mostrar lo maravilloso y lo espectacular que es seguir al Señor por medio de su amor y su misericordia. Si alguno de ustedes tiene gozo en su vida, está dichoso por lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones, quiero que le regalen un fuerte aplauso al Señor. Y se vale gritar, iglesia. Se vale gritar de gozo y alegría por lo que Él ha hecho en nosotros. Tras vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Levante sus manos y dígalo. De las ruinas y tumbas, ¿Alguien puede decirlo? nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Gracias, Señor. Damos gloria a tu nombre por la palabra. Damos gracias por hablarnos una vez más. Somos privilegiados de oír tu voz una y otra vez, porque esa es tu misericordia, Señor. Y es por la misericordia tuya que no hemos sido consumidos. Y te damos gracias y damos todo el honor y la alabanza a ti. Gracias por la vida del pastor Mike, de su casa, porque somos privilegiados en este lugar, que siempre tenemos una buena mesa servida para nosotros, Señor. De tus deleites despliegas lo mejor en esta casa, para que nosotros comamos, bebamos, nos alegremos y nos saciemos, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre. Si alguien esta mañana vino dispuesto a honrar al Señor, salga de su silla, venga acá, tome de mi mano un sobre mientras adoramos y dele.